Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal. Yo soy Orsa y esto es el archivo de hoy. En Escocia, la tierra no termina donde se acaba el suelo. A veces continúa en el mar, en la tierra y en las historias que no se logran cerrar. Desde el monstruo del lago Ness hasta aldeas enteras devoradas por el silencio, Escocia guarda una colección inquietable de enigmas, pero pocos resultan más perturbadores que el que sucedió en el año de 1900, en un grupo de islas deshabitadas situadas en el Atlántico Norte, llamadas Islas Flannan. Los invito entonces a ponerse cómodos y escuchar las historias que esta noche no les dejarán apagar la luz antes de irse a dormir. Siete islas de roca negra azotadas por el viento, donde el mar no rodea la tierra, sino que la golpea. Los antiguos las llaman los siete cazadores, porque durante muchos siglos cobraron muchísimos naufragios más que otro punto de la costa. En la tradición oral escocesa se hablaba de brujas, kelpies, espíritus de las aguas capaces de arrastrar hombres al fondo del océano. Y tal vez de algo más antiguo, algo que no debía ser molestado. La mayor de estas islas es Eilean Mor, un bloque de piedra con acantilados de hasta 60 metros de altura. Allí, en 1899, se levantó un faro. Se trataba de un faro moderno para su época, 23 metros de altura, una lámpara de casi 100.000 candelas, visible a 30 kilómetros. Su función era clara: guiar a los barcos hacia el Cabo Wrath y el peligroso estrecho de Pendle Firth. La luz se encendió por primera vez el 7 de diciembre de 1899. Exactamente un año después, la isla quedaría en silencio. El faro estaba atendido por 4 hombres, aunque solo vivían 3 en la isla al mismo tiempo. El cuarto descansaba en tierra firme, listo para relevar a alguno de los otros. En diciembre de 1900, los guardianes eran James Tucat, el farero principal, veterano, un hombre súper metódico y experimentado; Thomas Marshall, que era el primer ayudante, también con muchos años de experiencia; y Donald MacArthur, segundo ayudante, que reemplazaba temporalmente a un compañero habitual que en ese momento estaba enfermo. Se decía que MacArthur tenía un muy mal carácter y, como dije anteriormente, no formaba parte del equipo habitual. Ninguno era novato. Ser farero exigía una fortaleza mental tremenda, meses de aislamiento, ver el mismo paisaje, ver las mismas personas, el mismo viento, escuchar las mismas voces. Y el único contacto que tenían durante esos meses con el mundo era el barco de abastecimiento y un sistema de banderas que, con suerte, podía verse desde la costa con un catalejo siempre y cuando la niebla lo permitiera. Vivían de forma austera, tenían un pequeño huerto, gallinas, ovejas, pescaban cuando el mar lo permitía. Tenían que encontrar alguna forma de autoabastecerse por si en algún momento la marea, las tormentas no le permitían a este barco de abastecimiento llegar hasta la costa de la isla. Junto al faro estaba la casa de los guardas. Esta casa estaba provista de una cocina, dormitorios y un motor que movía un pequeño vagón por rieles. Este mismo era usado para subir provisiones y toneles de queroseno desde el embarcadero. También había algo más. En la isla existían las ruinas de una pequeña ermita de piedra dedicada a San Flannan, figura que le da
el nombre a las islas. San Flannan fue un santo irlandés del siglo VII, hijo de un rey, era un obispo, un peregrino y, según la tradición, fue alguien que abandonó todo para vivir solo en estas islas. Cualquiera pensaría que esto era una locura, que no tenía una razón, pero él eligió este destino. Él decidió quedarse en este lugar porque decía que en estas islas habitaba el mal. Durante siglos, pastores llevaban sus ovejas a las islas por pastos fértiles, pero jamás se quedaban de noche. Existían rituales, rodear la ermita, por ejemplo, rezar, caminar de espaldas incluso al alejarse de la misma. Supersticiones, quizás, pero nadie las ignoraba del todo, ni siquiera los fareros. El 7 de diciembre de 1900, los 3 hombres comenzaron su rotación habitual. Todo, la verdad, parecía en orden. Pero el 15 de diciembre, algo falló. Esa noche, el vapor estadounidense SS Arctur, que navegaba desde Filadelfia a Leith, pasó cerca de la isla. El capitán esperaba ver la luz del faro para guiarse, pero no la vio. La isla se confundía con el horizonte. El barco perdió referencias y terminó encallando en un banco de arena. Días después, cuando al fin pudieron llegar a puerto, se notificó del incidente, pero el aviso nunca llegó a tiempo a las autoridades. Otros barcos también notaron la oscuridad. El faro llevaba días apagado. El Hesperus, el barco de abastecimiento, debía llegar el 20 de diciembre, pero debido al mal clima lo retrasó hasta el 26. Cuando finalmente se acercó a Ilian Moor, la tripulación esperaba ver la bandera de bienvenida, pero esta nunca se alzó. Hicieron sonar el silbato, lanzaron una bengala, pero de parte de la isla no recibieron nada. Entonces Joseph Moore, el farero que debía relevar a uno de los hombres, subió a un bote y remó hasta la isla. Lo que encontró realmente no tenía sentido. Una roca de varias toneladas había sido desplazada cerca del embarcadero. Las barandillas estaban dobladas, los rieles del vagón estaban torcidos, el cabrestante arrancado de su lugar y el cajón que lo contenía había desaparecido. Todo parecía obra de lo que podría decirse una tormenta brutal, pero Moore no recordaba una tormenta así. De hecho, los registros de los últimos días no indicaban una tormenta de tal índole. El tiempo había estado bastante tranquilo. Moore subió las escaleras, pasó junto a la ermita de San Flannan e hizo el ritual de siempre, casi por costumbre. Entonces llegó a lo que sería su casa, lo que debería ser su casa por al menos unos días. Las puertas estaban cerradas. Moore debió forzar la entrada y dentro todo estaba en orden. Y al mismo tiempo no. Las camas estaban hechas, el fuego de la cocina estaba apagado por falta de combustible, el reloj detenido. La mesa estaba servida con comida preparada sin tocar. Había también un canario casi muerto de hambre en su jaula. Y algo más inquietante, el impermeable y las botas de Donald MacArthur estaban en el recibidor. Los de Ducat y Marshall no. Cuando revisaron la bitácora del faro, encontraron anotaciones que jamás debieron existir. 12 de diciembre. Marshall escribe que el viento es como no se había visto en 20 años, que Ducat está tranquilo y que MacArthur estaba llorando. 13 de diciembre. Las tormentas continúan. Los 3 hemos estado rezando. Lo extraño es que los registros meteorológicos nuevamente indican que esos días
el mar estuvo relativamente calmo. La última entrada es del 15 de diciembre y esta dice: la tormenta ha terminado. El mar está en calma. Dios está por encima de todo. Después de eso, no hay nada. La investigación oficial concluyó que los 3 hombres salieron a asegurar el cabestante durante el temporal y fueron arrastrados por una ola gigantesca. Pero las preguntas se acumulan. ¿Por qué salieron los 3 dejando el faro sin vigilancia? Algo que está estrictamente prohibido. Los 3 fareros eran hombres experimentados que sabían que al menos uno debía quedarse dentro del faro. ¿Por qué MacArthur salió sin el impermeable y sin las botas? ¿Por qué las puertas estaban cerradas? ¿Por qué, si tuvo tanta prisa como para salir sin el impermeable, se dio tiempo a cerrar todo? ¿Por qué no se encontraron los cuerpos cuando las corrientes suelen devolverlos a la costa? Se habló de peleas, se habló de locura, se habló de un barco extranjero, se habló de criaturas marinas. Nada terminó de encajar del todo. Tras la desaparición de los 3 fareros, muchos hombres se negaron a trabajar allí. Decían que el viento traía sus voces. Decían que las aves marinas susurraban los mismos. El faro siguió funcionando hasta 1971, cuando fue automatizado. Nunca volvió a ocurrir algo similar, pero el respeto y el temor permanecieron. El misterio inspiró poemas, óperas y películas. Wilfrid Wilson Gibson escribió sobre los hombres convertidos en aves. Él justificó el desenlace con un acto mágico, transformándolos en 3 gaviotas. Peter Maxwell Davies compuso una ópera tras visitar la isla y sentir, según dijo, una legión de fantasmas. Nunca se recuperaron los cuerpos de Ducat, Marshall y MacArthur. Nunca se supo qué los hizo salir. Nunca se explicó por qué el faro, perfectamente abastecido, quedó a oscuras. Tal vez fue el mar, tal vez fue el viento, o tal vez, como decían los antiguos, las islas Flannan nunca estuvieron deshabitadas del todo. Porque en algunos lugares la luz no se apaga sola y cuando lo hace, no siempre vuelve a encenderse. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Me encantaría que me dejaran sus comentarios. Estamos a nada de ser 1000 suscriptores. Estoy muy contenta. Me gustaría que dejaran en los comentarios qué les gustaría que hagamos como especial de los 1000 suscriptores. Pero entre tanto los dejo con un video recomendado y si todavía no se han suscrito, por acá, para que se suscriban al canal. Nos vemos la próxima.